una revelación que nos parece francamente escalofriante. En este programa, como ustedes recordarán, pusimos al descubierto todas las tropelías que propiciaba Jaime Villanueva, el asesor de Patricia Benavides. Como consecuencia de aquellas denuncias, Patricia Benavides salió de la Fiscalía de la Nación. Hoy, Jaime Villanueva salía del Ministerio Público y el periodista Enrique Montenegro lo abordó. La revelación que ha obtenido es, francamente, algo muy grave que puede darle un vuelco, no solamente al caso de Patricia Benavides, sino también al caso de Andrés Hurtado Chibolín, porque finalmente ambos escándalos, los grandes escándalos de este año, encuentran un punto de intersección. El escándalo Patricia Benavides y el escándalo Andrés Hurtado Chibolín se encuentran, confluyen como dos ríos. ¿Qué es lo que dice Jaime Villanueva, el filósofo? Él afirma que se produjeron dos reuniones entre Andrés Hurtado y Patricia Benavides, cuando era fiscal de la Nación, en la oficina del también fiscal Miguel Vegas Bacaro. Y esto reviste la máxima gravedad, porque aquí se habría tratado de un canje del archivo de una investigación a personajes allegados a Andrés Hurtado a cambio de una tesis. ¿De qué universidad? Como no podía ser de otra manera, a las peruanas, una vez más. Y esto de verdad ya se convierte en un escándalo de grandes proporciones, porque los peruanos estamos hartos de estas estafas de la tesis bamba de los políticos. La tesis bamba de Acuña, la tesis bamba de Pedro Castillo y su esposa, la tesis bamba ahora de Patricia Benavides. Y entonces todos somos estafados de la manera más grosera por autoridades bamba, por profesionales bamba, que se hacen pasar como grandes juristas, como grandes intelectuales, como grandes profesionales, y son políticos de cartón piedra, de escenografía, y detrás no hay nada, más o menos como la Universidad de Pepe Luna, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esas declaraciones que de verdad, son sumamente graves y explican muchas cosas. Este nexo entre Patricia Benavides y Chibolín explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué nunca se investigó el gravísimo caso de la farsa de los niños con cáncer en el patio de honor de Palacio de Gobierno, protagonizada por Andrés Hurtado, en el cual se ofrecían cheques de miles de millones de dólares que nunca se pagaron? ¿Patricia Benavides investigó ese caso? No. Y ahora sabemos por qué. Adelante. El motivo de esta reunión ha sido, sí, efectivamente, el tema de la tesis de Patricia Benavides. Usted ha manifestado que hubo sí una reunión entre Andrés Hurtado Chibolín y la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el piso 8 de esta fiscalía. Sí, eso es correcto, sí, parte de la declaración ha sido eso. Eso es lo que ha declarado hoy. Sí, correcto. Dos reuniones entre Andrés Hurtado Chibolín y Patricia Benavides. Dos reuniones, exactamente, en el piso 8 del Ministerio Público, sí. ¿En la oficina del fiscal Miguel Ángel Bacaro? En la oficina de Miguel Vegas Bacaro, sí. Él fue asesor de la tesis de Patricia Benavides y luego fue nombrado como gerente de la Escuela del Ministerio Público, sí. ¿También hubo la intención de archivar los casos de investigación de la Universidad de las Peruanas? Sí, eso es correcto. Bueno, la verdad es que creo que esta sola revelación amerita que la señora Patricia Benavides nos diga qué pasó realmente. Porque la señora Benavides está ejerciendo su profesión de abogada, ¿no? Y en absoluta libertad, por supuesto. Pero esto la obliga a salir y hablar. Que vaya a su programa favorito y que haga sus descargos y nos explique de qué se trata este canje. ¿Qué cosa hay detrás? ¿Qué clase de alianza subalterna, oscura, pudo existir entre un personaje como Andrés Hurtado y la fiscal de la Nación? Nosotros creíamos que Andrés Hurtado era un cómico animador de televisión. Ya sabemos que no. Vaya que lo hemos descubierto y de la manera más amarga. Pero la señora Patricia Benavides nos debe una explicación y tiene que rápidamente responder qué cosa estaba haciendo en la oficina de Miguel Vegas Bacaro
en el 8º piso del Ministerio Público reuniéndose con Andrés Hurtado. Creo que el país merece una explicación, doctora Benavides. Voy a presentar a mi invitado de esta noche. Está con nosotros Jenny Vilcatoma y César Combina. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. César, buenas noches. Quisiera sus impresiones sobre esto que ha pasado, porque de verdad nunca nos imaginamos que hubiera una ligazón entre la fiscal de la Nación y Chibolín. ¿Qué piensas, Jenny? Eso explicaría, Beto, cómo es que el Ministerio Público ha sido reducido en sus facultades constitucionales en los temas que tienen que ver con Chibolín y con las otras personas vinculadas. Esto ya graficaría claramente la existencia de una organización criminal con vínculos al más alto nivel de la institución más importante que persigue el delito, con dos finalidades: de abrirle investigaciones a los oponentes y neutralizarlos, o de archivar investigaciones de la gente allegada a Chibolín. Porque como lo has podido demostrar en cada sesión de tus programas, todas las personas que se acercan a Chibolín tienen un problema, tienen un requerimiento. Y si no lo tienen, se los crea. Y si no se los crea. Y tiene que ver exactamente... ¿Tienes una investigación por lavado de activos? No. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí tienes. Ahora sí, ¿no? Y además hay muchos otros casos que están vinculados a esas otras personas donde sorprendentemente los fiscales han actuado de manera ilegal, irregular, donde no respetan ningún derecho fundamental. Entonces, cuando tú te encuentras con esos casos, tú dices, ¿qué poder tiene? Entonces, si Chibolín tenía el acceso a la Fiscal de la Nación, porque no hay una justificación para que él sea recibido en la Fiscalía de la Nación. Anda, Beto, ahorita y permítele, claro. Pídele permiso para entrar a su despacho. Claro. Yo soy abogada, yo litigo y tengo que pasar 10 puertas porque tengo que respetar y tampoco me dejarían entrar, ni siquiera a las Fiscalías Supremas, porque hay que registrarse, tienes que decir por qué caso vas, cuál es tu interés, qué es lo que estás pidiendo, Claro, leer la cualquier hijo de carpeta. vecino no puede ir y tocarle la puerta al fiscal de la Nación. Los investigados. Aquí la explicación es Mucho menos. cómo, ¿no? Cómo es que un personaje del espectáculo llega a entrevistarse con la Fiscal de la Nación. Es que Grave era una situación. fachada, Jenny. Así es. Ya sabemos que no era precisamente un personaje del espectáculo. Claro. Esa era la mascarada. Pero para comenzar, tienen que explicar qué hacía en el despacho de la Fiscal de la Nación. ¿Cuál es la razón, el objetivo, la justificación? Es muy Bueno, no grave, estaba en el Beto, despacho de la fiscal, estaba en el despacho de Miguel Vegas Bacaro. ¿Qué es eso? ¿Un fiscal Es un supremo? fiscal supremo. Claro. Fiscal ellos adjunto pero supremo. ellos tienen el mismo 8º nivel. piso. No vas a llegar, Beto. No llegas. No, por eso. Ni al ascensor. Pero se puede entrar. nótese que ella por lo menos toma la precaución de no recibirlo en su despacho, sino que se traslada al despacho de otro fiscal. Es muy grave, Beto, y tiene que salir a explicar. Tiene que dar una explicación de lo que está pasando y va a tener que demostrar y acreditar, ¿no?, su versión. Y va a tener que mostrar su tesis. Una Así vez es. más, otro personaje pasando por esta historia que Mira, parece Beto, y mira, hablamos de una telenovela tesis, barata. pero mira, hablamos de una tesis, Beto, pero ¿qué es lo que se ha pedido a cambio? ¿Qué cosas pueden haber ocurrido? Investigaciones, casos archivados. Entonces, esta mafia no solamente llega pues al nivel de una Fiscalía Superior Coordinadora de Lavado de Activos, que es la que era liderada por la doctora Elizabeth Peralta Santur, sino si ha llegado al más alto nivel, que es la Fiscalía de la Nación, pues entonces este ha sido un acto en el que han sometido y han instrumentalizado el Ministerio Público. Es Lo muy otro grave, lo otro que tiene que establecerse, César, es cómo entró. ¿Se registró con su DNI en la entrada como cualquier cristiano o entró por la puerta falsa, entró por la puerta de la vuelta con alguna ayudita, con algún abogado, ¿no? Que tuviera llegada? Ese detalle es importante. Es un detalle muy importante. Buenas noches, Beto, buenas noches, Jenny, y a todos. ¿Por qué? Porque creo que lo que pedimos para unos, tenemos que pedirlo para todos. No podemos ser hipócritas y decir, bueno, a mí como me caía mal Pedro Castillo, a él sí le pido la tesis, pero a la otra señora que en algún momento me cayó bien, a ella no se la pido. No, hay que ser igualmente rigurosos, y así como le estamos exigiendo a la señora Dina Boluarte que muestre el GPS del cofre, así como le exigimos a Pedro Castillo que nos diga quiénes entraban a reunirse con él y quiénes no se registraban, con la misma firmeza que pedirle a la señora Benavides y al Ministerio Público como una persona, un personaje público, que todo el mundo conocía, desde el chofer, el vigilante, la secretaria, el policía, todo el mundo conoce quién es Andrés Hurtado Chibolín. Entonces, que una persona
archiconocida ingrese a un edificio público y que nadie lo recuerde y que además no haya estado en ningún asiento público de registro, es realmente una situación gravísima, porque ha habido la comisión de varios delitos. Bien lo ha dicho Jenny, que cuando uno ingresa a Fiscalía como investigado, como declarante, como testigo o como abogado, se tiene que registrar al menos unas 3 o 4 veces. Estamos hablando que si alguien logró llegar al piso 8, tiene que haber dejado su DNI en el primer piso. Para prender el ascensor, a apretar el botón del piso 8, tiene que haber pasado luego por un control de seguridad y luego haberse presentado a la seguridad del piso. Esta situación no es de broma, esta situación no es cualquier cosa. Aquí había un poder superior, quizás de hermanos superiores, que limpiaron todo lo que ha ocurrido. Probablemente tenía digamos, los buenos oficios de algún abogado influyente, amigo de la fiscal Benavides, amigo de Vegas Baccaro, que le ha ido sacando piedras del camino y no ha parado hasta sentarlo con la fiscal de la Nación. Así es. Y además en 2 oportunidades. Así es, Beto, y es muy peligroso esta información de someter a las más altas autoridades a los designios particulares, en este caso para mí de una organización criminal, porque está claro todas las vinculaciones con actividades ilícitas particulares en cada caso. Y además, Beto, si la Fiscalía es la que venía investigando no solamente a personas particulares, sino también venía investigando a los fiscales de distintos niveles que de alguna manera se veían cuestionados al archivar una investigación como Luz Peralta Santur. Por ejemplo, yo vengo denunciándola ante la Fiscalía Suprema de la doctora Delia Espinosa, pero la doctora Delia Espinosa ha decidido ni siquiera aperturar una investigación y hacer diligencias preliminares. Interpongo mi apelación y de manera indebida, ¿no?, indicando falsamente que ha sido debidamente notificada, me lo rechaza por extemporáneo. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que si hay todo ese esfuerzo por no investigar, es que esta señora tiene mucho poder. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque precisamente hay personas del más alto nivel en el tiempo, pero no ahora, en el tiempo. Quienes fueron provinciales ahora son superiores en los años que han pasado. Ya son adjuntos supremos, ya son supremos, han llegado a la Fiscalía de la Nación, pero ese círculo es el que se sigue manteniendo. Por eso decíamos ayer, Jenny y César, que Andrés Hurtado, que es aspirante a colaborador eficaz y que cada vez que se le invitaba a un programa él decía, si yo hablo se cae el país, y parece que no exageraba, ¿no? Tiene que escoger a quiénes va a delatar. No puede abrirse demasiados frentes, no puede decir... Se le cae la estrategia. Claro, muera Sansón y los filisteos y traerse abajo el templo, Odebrecht, ¿no? Solamente escojo lo que te voy a decir y dame todos los premios. Va a elegir seguramente... y de esa elección depende su libertad y su vida. Se ha hecho demasiado daño. Y lo que debería hacer Andrés Hurtado, si se va a acoger a la colaboración, es más bien brindar todos los datos a las personas que han sido perjudicadas en el tiempo. ¿Cuántas personas perjudicadas en su patrimonio, en sus terrenos? ¿Cuántas personas a las que se les ha investigado indebidamente? O sea, aquí hay un personaje, Jenny, que yo creo que vale la pena ponerle al reflector. Está ahí en la pantalla entregándole las flores a Patricia Benavides en un evento deportivo que se organizó con los buenos oficios de Andrés Hurtado y de todo su elenco del programa para que el personal del Ministerio Público tuviera una velada deportiva de sano esparcimiento. El señor es Miguel Vegas Baccaro, fiscal supremo adjunto, que ahora se convierte en el personaje principal de esta trama siniestra. Estas reuniones absolutamente sórdidas entre Patricia Benavides y Andrés Hurtado para canjear el archivamiento de una investigación de un allegado de Chibolín por una tesis falsa en Alas Peruanas. ¿Quién es Vegas Baccaro? Bueno, como han visto, él no ha dado la cara, no ha declarado. Las declaraciones del filósofo son de hoy, así que probablemente haya tiempo para que Vegas Baccaro explique cuál es su verdadero rol en esta trama. Tú me decías, César, que te parece sintomático que aparezca como asesor de tesis de la señora Benavides. Sí, todo indicaría, de acuerdo a las declaraciones del filósofo, que él ha participado de alguna forma en la asesoría de la tesis. Y bueno, tendría lógica la reunión si es que se quisiera organizar o armar una tesis que nunca existió.
de no ser esta situación y que solamente el señor Vegas Baccaro ha sido un intermediario entre la señora Benavides y Andrés Hurtado, la pregunta también se vuelve a caer de madura. ¿Por qué tener una reunión con alguien que no tiene nada que ver con tu vida académica, con alguien que tiene que ver con tu vida profesional o que no estás investigando o que no tienes ningún tipo de relación en el despacho de otro fiscal? Todo se presta para mostrar que aquí lo que hubo fue encubrimiento sobre un caso que debe ser de noticia pública, que es lo mismo que hicimos con Pedro Castillo, decir qué cosa está pasando con la tesis de los políticos, de los funcionarios, de los fiscales, de los jueces, que al parecer se olvidan de los temas de tesis, se olvidan cuándo la desarrollaron, se equivocan en las dedicatorias y aparecen de un momento a otro. El señor Andrés Hurtado, al parecer, tenía una varita mágica para aparecer tesis, pero ¿cuál fue su rol, por ejemplo, con respecto a la tesis aparecida de Pedro Castillo? La relación que tenía Andrés Hurtado Chibolín con Pedro Castillo, que incluso permitió todo un show y un espectáculo de niños con cáncer en el mismo Palacio de Gobierno. Que la fiscal Benavides no investigó. Exactamente, que la misma persona que está en cuestión con Andrés Hurtado no investigó. Entonces, aquí hay un gran hilo que recién vamos a conocer y que tiene por mucha madeja todavía por rebanar. Ahora, hay que recordar que el 17 de abril del año pasado la Junta Nacional de Justicia abre una investigación preliminar por varias razones a la fiscal Benavides. La remoción de fiscales clave, como Betsabé Revilla, que investigaba a su hermana, ¿no? Y el nombramiento como fiscal supremo provisional y encargado de la Fiscalía Suprema de Delitos de Corrupción de Funcionarios al señor Miguel Vegas Baccaro, a pesar de los serios cuestionamientos que ya existían en su contra. Entonces, nuevamente volvemos al punto de partida. Jenny, ¿cómo llegó? ¿Cómo entró? ¿Quién fue el anfitrión? ¿Quién fue el cónsul de esta reunión de tan alto nivel? Te voy a decir algo muy importante en relación a lo que dice la Junta Nacional de Justicia en esta apertura. Esa fiscalía únicamente era competente para investigar delitos de corrupción de funcionarios. Es decir, ni siquiera era un delito común, sino era especializada en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Qué tenía que hacer ahí Chibolín? No es una fiscalía común donde él podría tener algo que justificar. Es una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Además, ¿funcionarios, por ejemplo, alcaldes? Sí, pero en esa fiscalía... Por ejemplo, alcaldes de San Juan del Lurigancho. Por niveles, Beto. Es que claro. estoy tratando de entender para qué iría... No, pero te voy a dar otro dato. ¿Para qué iría a una fiscalía como esa? Porque esa fiscalía es la encargada de investigar por delitos a los jueces y fiscales. Esa fiscalía. Por eso es muy grave que él haya entrado a esa fiscalía. Es la competente para investigar a jueces y fiscales de nivel superior. Entre ellos, ¿a quién tenemos, por ejemplo? A Luz Elizabeth Peralta Santur. Y otros que seguramente están cuestionados. Claro, pero nuevamente, la reunión es en el despacho del fiscal Vegas Baccaro, pero no es solamente con él. Es con la más. Así es. Así es. Entonces, de verdad, nos interesa saber quién es el padrino de esta reunión. ¿Quién ha pedido? Porque hay una persona, ¿quién lo ha autorizado? hay una persona que ha sido el facilitador. Así es, ¿no? Que ha abierto puertas, ¿no? Y que ha hecho que el señor entre con alfombra roja. No solamente un facilitador, disculpa Jenny, no solamente un facilitador, tiene que haber habido también un interesado. Obviamente. Acá lo que tenemos son dos rostros tras bambalinas que los tenemos que conocer y que tarde o temprano tendrán que responder también ante la Fiscalía por toda esta investigación y que también estarán en las manos de Chibolín. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, Andrés Hurtado tiene que decidir a quién embarrar y a quién salvar. Entonces estas dos personas el día de hoy seguro estarán más que preocupadas. Va más allá, Beto. Dentro de lo que ostentaba Chibolín, además de hacer las fiestas para los jueces, él seguramente se daba el lujo de ostentar que accedía al fiscal competente superior, que era el único para poder investigarlos por delito de función. Es decir, podríamos, en un supuesto, ¿no? Juez, fiscal, arregla este caso, que llegue el superior, que también lo arregle. No, pero me pueden denunciar. No te preocupes, que yo tengo llegada a la Fiscalía Superior competente que podría investigar a esos jueces y fiscales. Yo tengo llegada a la fiscal de la Nación. Claro,
a la fiscal de la Nación, pero el competente es ese despacho para investigar a jueces y fiscales. O sea, tienes encima a la fiscal de la Nación, pero lo grave es que estás en el despacho, el único despacho, bueno, hay dos, que es competente para investigar a jueces y fiscales por delito de función. Y ese delito de función, ¿cuándo lo podrían cometer? Arreglando casos, pues, Beto. Entonces, toda una impunidad. Por eso es que los abogados que presentamos denuncias objetivas, con hechos relevantes, con sospecha fuerte, lo archivan. Pero este tipo de casos donde es escandaloso, simplemente los archivan y no les pasa absolutamente nada y están año tras año en el mismo cargo y ciudadanos de a pie encuentran sus denuncias archivadas, que han incurrido en dilación, en el juzgado también demandan y se duerme el sueño de los justos.